Nunca creí que una simple mirada, un cruce fugaz de ojos en el umbral de una puerta, pudiera desgarrar el velo de mi existencia con tal violencia, pero esa mirada, la suya, lo hizo. Lo transformó todo entre el hombre que creía conocer, aquel reflejo familiar en el espejo de mi infancia, y una verdad oculta, cruda y abrumadora, desatando una conexión tan inesperada como un rayo en un cielo despejado, y tan peligrosa como el abismo mismo, dejando en mi pecho una melancolía extraña, una premonición silenciosa e ineludible. Pero para entender cómo la oscuridad se cernió sobre nosotros con tal irrevocabilidad, y como mi mundo, antes tan seguro, se detuvo, debemos volver al principio, a aquel día de verano en que la inocencia se desvaneció. Ese verano, Sevilla se fundía bajo un sol inclemente. Las calles adoquinadas ardían y el aire en nuestra casa de Triana se volvía denso, pesado, a pesar de los gruesos muros y los patios sombríos. Era una tarde de siesta, de esas en las que el tiempo parece detenerse, suspendido en el murmullo lejano de las cigarras. Yo estaba en la sala, sentada en el viejo sofá de terciopelo verde, con un libro de poesía en mis manos, aunque mis ojos apenas se posaban en las palabras. Llevaba un vestido de algodón blanco, tan fino que se sentía casi transparente contra mi piel, un simple camisón de verano que flotaba alrededor de mis piernas con cada movimiento. El calor era sofocante, y el tejido, aunque ligero, se adhería ligeramente a mi piel húmeda, acentuando cada curva de mi cuerpo de una manera que me hacía sentir extrañamente consciente de mí misma. Miguel estaba tumbado en el suelo, descalzo, con una camiseta de lino tan gastada que parecía de seda, que se pegaba ligeramente a su pecho por el sudor. Estaba dibujando en un cuaderno, concentrado, con el ceño fruncido. La luz tenue que se filtraba por las persianas creaba patrones de sombra sobre sus brazos, definiendo los músculos que se tensaban y relajaban con cada trazo de su lápiz. Siempre había sido mi hermano, mi compañero de juegos, el confidente de mis secretos. Pero ese día, algo era diferente. La familiaridad de su presencia se mezclaba con una extraña corriente subterránea, una sensación de novedad que me inquietaba. Levantó la vista de su dibujo, y sus ojos se encontraron con los míos. Eran los mismos ojos oscuros de siempre, pero había algo en ellos, una profundidad que antes no había notado. No era una mirada de hermano, sino algo más, algo que me hizo sentir expuesta, a pesar del velo de algodón que me cubría. Mi corazón dio un vuelco, un aleteo silencioso en mi pecho. Volví a mi libro, fingiendo interés, pero mis pensamientos se agitaban. ¿Qué era aquello? ¿La quietud de la tarde? ¿El calor? ¿O era algo en él? El silencio se estiró entre nosotros, un silencio que ya no era cómodo, sino cargado. Pude oír el zumbido de una mosca cerca de la ventana, el goteo de un grifo en la cocina. Cada sonido se magnificaba, como si mis sentidos estuvieran amplificados. Me pregunté qué estaría pensando Miguel. ¿Sentiría él también esta extraña tensión? Me humedecí los labios, secos por el calor. Mis dedos trazaron distraídamente los pliegues de mi vestido, la tela suave y arrugada. De repente, Miguel rompió el silencio. ¿No tienes calor, Carmen? Pareces un poco sofocada. Su voz era baja, apenas un susurro, pero resonó en la quietud de la sala. Levanté la vista. Se había incorporado, apoyándose en un codo, y me miraba con una intensidad que me heló y me encendió a la vez. El lino de su camiseta se aferraba a su piel, revelando la silueta de su abdomen y hombros. Me sentí vulnerable, como si mi propio camisón de algodón, tan inocente, de repente se hubiera vuelto una segunda piel demasiado reveladora. Un poco, respondí, mi voz casi inaudible. Mis mejillas se tiñeron de un calor que no venía del sol. El aire pareció espesarse aún más. Él se levantó lentamente, sus movimientos gráciles y deliberados. Se acercó a mí, y cada paso era un latido más de mi corazón. La sombra que proyectaba sobre mí mientras se acercaba era larga y delgada. Mi mirada se posó en sus pies descalzos sobre el suelo de madera pulida, luego subió por sus piernas, cubiertas por unos pantalones cortos de algodón fino, hasta la tela ceñida de su camiseta. Cuando estuvo frente a mí, se inclinó un poco. Pude oler su piel, una mezcla de sal, sol y un rastro de su colonia, algo fresco y amaderado. Era un aroma familiar, pero en ese momento, resultó embriagador. La verdad es que hace un calor asfixiante, murmuró, y extendió una mano. Creí que iba a tocar mi frente, para comprobar si tenía fiebre, o quizás un mechón de mi cabello que se había pegado a mi mejilla. Pero su mano no fue allí. Sus dedos, lentos, con una deliberación que me puso los nervios de punta,
rozaron el dobladillo de mi vestido de algodón, justo por encima de la rodilla. El toque fue apenas un roce, un suspiro de piel contra tela, pero el efecto fue devastador. Una descarga eléctrica recorrió mi cuerpo, desde el punto donde sus dedos tocaron el algodón hasta la punta de mi cabello. La tela, que hasta ese momento había sido una simple prenda, se convirtió en un conductor, amplificando la sensación. Sentí cada hilo de algodón contra mi piel, cada pliegue, y la suave presión de sus dedos a través de ella. Mis ojos se abrieron de par en par, encontrándose con los suyos. Eran un abismo, oscuro y profundo, y en ellos vi un reflejo de mi propia confusión, y algo más, algo que no me atrevía a nombrar. Era deseo, puro e innegable, y no solo en sus ojos, sino también, para mi horror, en los míos. Retiró la mano tan lentamente como la había extendido, como si quisiera prolongar el instante, o como si también él estuviera sorprendido por la intensidad de lo que había provocado. El aire entre nosotros vibraba, cargado con el eco de ese toque fugaz. El vestido de algodón se sentía ahora como una prisión, la tela ligera transformándose en una armadura demasiado fina, incapaz de ocultar la tormenta que se desataba en mi interior. Mi cuerpo, antes relajado por la siesta, estaba ahora tenso, cada músculo alerta. «Deberíamos ir a la piscina», dijo, su voz un poco más fuerte, rompiendo el hechizo. Se dio la vuelta, dirigiéndose hacia la puerta, como si nada hubiera pasado. Pero todo había pasado. La inocencia, esa delicada mariposa, acababa de batir sus alas por última vez antes de desaparecer. Permanecí sentada, inmóvil, el libro olvidado en mi regazo. La suavidad del algodón de mi vestido, la ligereza de la tela que se había vuelto tan pesada, todo me recordaba ese toque, ese momento en que nuestras vidas, sin palabras, habían tomado un rumbo irreversible. La tarde se convirtió en noche, y yo no pude sacudirme esa sensación. El aroma de Miguel, el toque en mi muslo, la mirada en sus ojos. Me di cuenta de que, por primera vez, lo había visto como un hombre, no solo como mi hermano. Y eso era un pensamiento aterrador, pero también, de alguna manera, extrañamente, seductor. La melancolía que me había invadido tras la boda de Isabel no era solo por el posible fin de nuestra conexión, sino por el recuerdo constante de cómo había empezado todo, como un simple roce en una tarde de verano había sembrado la semilla de un deseo tan profundo y prohibido. Aquella tarde, el sol de Sevilla no solo había calentado la piel, sino que había encendido una chispa en lo más profundo de mi ser, una que sabía que sería imposible extinguir. El algodón de mi vestido, tan ligero y puro, se había vuelto un testigo mudo de la primera fisura en el muro que nos separaba, la primera vez que la fina línea entre lo familiar y lo prohibido se había desdibujado. Y a partir de ese momento, cada interacción, cada mirada, cada roce accidental, llevaría el eco de aquel día, un recordatorio constante de lo que yacía latente entre nosotros. Los años en Madrid pasaron como susurros, cada uno llevando consigo la promesa de un nuevo comienzo, de una normalidad construida ladrillo a ladrillo. Me sumergí en el bullicio de la capital, en el ritmo frenético de la editorial, intentando tejer una nueva identidad, una que no estuviera tan irrevocablemente ligada a los ecos de Sevilla y a los ojos de Miguel. Mi piso en el barrio de las letras era mi fortaleza, llena de libros y el aroma a café, un refugio donde el pasado no tenía permiso para entrar sin ser invitado. Había cambiado mi estilo, optando por líneas más limpias, tejidos estructurados, lanas finas, gabardinas, sedas pesadas que no se adherían tanto a la piel, intentando camuflar la vulnerabilidad que el encaje y la seda ligera habían expuesto. Era una armadura suave, una forma de protegerme del mundo y, sobre todo, de los fantasmas de una noche de tormenta. Pero la vida, astuta y caprichosa, siempre encuentra la manera de torcer los caminos que crees rectos. Una tarde gris de otoño, mientras revisaba manuscritos en mi oficina, el correo electrónico llegó. Un proyecto ambicioso. La rehabilitación de un antiguo palacete sevillano para convertirlo en un hotel boutique de lujo. La editorial quería lanzar una serie de libros sobre arquitectura y diseño de interiores, y este sería el primero. Necesitábamos al arquitecto adecuado, alguien que entendiera la esencia andaluza, la tradición entrelazada con la modernidad. Y allí estaba, en la propuesta adjunta, el nombre de su estudio, Estudio de Arquitectura Miguel Ruiz. Mi corazón dio un vuelco, un tamborileo sordo que resonó en el silencio de la oficina. Se había hecho un nombre, un arquitecto respetado. Habían pasado casi 3 años desde la boda de Isabel. 3 años en los que su recuerdo se había vuelto un tesoro enterrado, un latido secreto que creía haber domesticado. La primera reunión fue en un café céntrico de Madrid, no en Sevilla.
Quería esa distancia, ese